Ténganme paciencia, por favor. Ok, les decía, justo donde me quedé, ¿ok? Catalina se casó con Hernán Cortés después de múltiples incidentes. Otra de las que acompañan a la virreina era doña María de Cuellar, hija del contador Cristóbal de Cuellar, que casó con el conquistador de Cuba Diego Velázquez, un domingo para morir al sábado siguiente. O sea, tuvieron la misma suerte las dos, fueron asesinadas por los tales conquistadores. A partir de entonces comenzó una emigración más importante. Boykin Bowman estudió los pasajeros que se dirigieron a Indias entre 1509 y 1519, concluyendo que en este lapso de 10 años emigraron 308 españolas a Indias. Ajá. El 5.6% total de los emigrantes. Bueno, les había acercado las imágenes para que vieran los barcos. Entonces, ahí ya estamos hablando de cómo se empieza a fusionar muy paulatinamente, por supuesto, ¿no? Si ustedes quieren una cuentagotas, pero poco a poco van llegando estas mujeres que tienen que cumplir un papel importante, que tiene que ver con que estos conquistadores tengan mujeres legítimas o mujeres de España, con la finalidad de que los bienes económicos se permanezcan en las manos de los españoles. Todo esto va a tener su desembocadura en la independencia y el tema de los criollos, pero todavía no estamos allá porque ahorita ellos ni siquiera se consideran criollos. Entonces eso no existe todavía, ¿no? Entonces dice, bueno, la corona española mantuvo una política fluctuante con respecto a la emigración de mujeres a América. Los reyes católicos la favorecieron claramente a fin de estimular el crecimiento de colonias españolas en el Nuevo Mundo, obvio, ¿no? Había una razón. Así, cuando se preparó el tercer viaje colombino, se otorgó una cédula el 23 de abril de 1497 ordenando que entre los 330 emigrantes que se iba a llevar la española hubiese 30 mujeres, ¿no? 9% del total. Efectivamente, desde 1515 la corona obligaba a los españoles casados de Indias a vivir con quienes se habían casado en la península. Esto es bien sabido, ¿no? ¿Cómo se controla a las poblaciones? Pues a través del matrimonio. A lo largo de la historia esto lo hemos visto muchas veces, ¿no? Para poblar con personas pues que respeten los intereses de la corona, pues tienes que traer personas de la corona, ¿no? Entonces, a colonizar, o sea, colonizar pues es habitar, y para habitar pues tenían que venir las mujeres, ¿no? Y tener sus hijos en estas colonias. De hecho, nosotros les llamamos colonias, ¿no? Porque no en todos lados del mundo los lugares se llaman colonias. Pueden llamarse barrios, pueden llamarse... En Argentina tienen un nombre muy socialista, a ver si ahorita me acuerdo, pero nada que ver con colonias. Nosotros sí les llamamos colonias y tiene que ver con estos países, ¿no? Entonces, bueno, a ver. Y nos consta que en muchos casos los conquistadores cumplieron con el mandato, pero con toda seguridad otros muchos se inventaron la excusa de haberlas pedido para seguir disfrutando su vida de solteros. Sabemos bastante acerca de uno de estos casos, y es que en 1518 el licenciado Arcillo llevaba ya 6 años de alegre soltería en la española cuando su mujer, Catalina de Zapata, reclamó sus derechos ante el rey, ¿no? Entonces empiezan los dimes y diretes: yo estoy casada con esta persona, qué sé yo. Un poco como de ilustraciones de la época, de mujeres de la época, trajes de la época. Bueno, aquí habla un poquito, porque se están mezclando aztecas con españoles, ¿no? Entonces, aunque la actitud e indumentaria que estas dos mujeres aztecas exhiben en estas ilustraciones procedentes del Códice Tudela no responde a la imagen que se forjaron los europeos con respecto a las indígenas americanas, ¿no? Vean un grabado donde la mujer aparece semidesnuda, una mujer del Caribe, ¿no?
Dice, lo cierto es que las mujeres americanas carecían de los prejuicios religiosos sexuales que compartían las europeas, circunstancia que multiplicó las situaciones de concubinato y poligamia en que se veían envueltos los colonos españoles. Sí, los valores eran distintos. A ver, la ropa con la que ellas realmente se vestían, la ropa con la que las difunden. O sea, nada que ver, ¿verdad? Vean. Y a la fecha, ¿no? Usan sus trajes hasta abajo, muy cubiertas, ¿no? No tanto por un tema de pudor como por un tema de comodidad y que es fresco. Y el algodón es muy agradable. Bueno, entonces, la función socioeconómica de estas mujeres, ¿no? Dice, resultaba muy curioso que el papel social que desarrollaban las esposas de los funcionarios, lógicamente asumían el rol de sus maridos, pero los sueldos de estos eran demasiado bajos y vivían frustradas en un permanente quiero y no puedo. Dada su precaria situación económica, eran presa fácil de comerciantes y tenderos quienes se servían de ellas para obtener el favor de sus maridos. Sí, bueno, no es que no fue tan fácil, ¿no? A concretar un logro económico de la noche a la mañana. Todo cuesta trabajo, hacerse de las cosas cuesta trabajo, mucho trabajo, y sobre todo cuando es honrado, ¿no? Y cuando quieres hacer negocios honrados con tus... O sea, no todo fue repartir golpes y asesinar personas, ¿no? Después ellos trataron de establecer comercios prósperos, ¿no? Obviamente no toda la gente venía a lo mismo. Y tratar de comerciar entre ellos, pues era complicado, ¿no? Aportación cultural. La mujer tuvo una intervención decisiva, fue modelo del sistema de colonización hispánica. Ella enseñó la lengua castellana a las indígenas del Caribe, conformando un idioma básico que más tarde se iría extendiendo a otras zonas del continente, ¿no? Entonces, como si la figura femenina va teniendo un papel tan importante, yo ya les comenté, ¿no? Que aquí no pudieron evangelizar si no introducían una figura femenina, ¿no? La importancia de la feminidad aquí no era cualquier cosa, ¿no? Bueno, aquí habla un poco del Caribe, ¿no? Y bueno, de México y Centroamérica, que empiezan bien pronto a compartir nuestros mismos pesares, ¿no? Porque los españoles se van extendiendo. Y primero ya vieron que Cuba, porque llegan a Cuba y de ahí saltan a la Villa Rica de la Veracruz o a Veracruz. De ahí, bueno, se introducen hacia México y luego se bajan hacia Centroamérica y, bueno, toda América Latina va a vivir, ¿no? Por ejemplo, dice, a Nicaragua llegaron algunas mujeres con doña María de Peñalosa, casada con el gobernador Rodrigo Contreras. Doña María era hija de Pedrarias Dávila y segoviana. Mandó construir y arreglar su casa según el modelo castellano y en ella se iban a educar muchas damas importantes de la sociedad nicaragüense. Esta mujer tuvo un papel protagonista en los acontecimientos derivados del alzamiento de sus hijos contra las leyes nuevas dadas por el emperador. Les digo que empieza a haber ya una conciencia de que las personas que están teniendo hijos o familia o comercios o que están ya influyendo en la comunidad novohispana, en la colonia, empiezan a darse cuenta que la corona no está teniéndoles trato como de habitantes españoles. Claro que eso no se los dijo cuando los mandó, ¿no? Y empezamos a ver muchas construcciones ya, acorde con la estética religiosa colonial. Ya, obviamente hay todo un tránsito arquitectónico de aquellas pirámides a estas iglesias coloniales. De hecho, yo en esta época del curso siempre hacemos un recorrido. En Coyoacán siempre les pido que busquen la iglesia de San Antonio, que está sobre Avenida Universidad, y que caminen esa calle hasta llegar a la plaza de Coyoacán, y todas esas casas son históricas y tienen las placas afuera. Es todo un recorrido histórico esa calle, pero no nada más crean que de la colonia, obvio de la colonia, pero obvio de los independentistas, y no, es una tutti frutti fantástico esa calle, es todo un recorrido histórico. Perú. No parece tampoco que hubiera españolas en la conquista del Perú, pues esta fue emprendida demasiado tarde y realizada de forma demasiado rápida para permitir el paso de mujeres que solían llegar a los territorios cuando los indígenas ya estaban dominados. Posteriormente, la sublevación indígena también frenó su llegada.
No, es que en Perú fue súper difícil. Además, el clima de guerra civil que vivió el Perú como consecuencia de la implantación de las leyes nuevas tampoco les fue muy propicio. No, Perú fue súper difícil porque Perú, al igual que México, tenía muchísima cultura, los pobladores eran súper brillantes, entonces no es casual que las primeras universidades europeas se hayan puesto tanto en México como en Perú, que eran las culturas más sabias de este continente. Entonces, bueno, empiezan a aparecer nuevamente, ¿no?, las construcciones coloniales, ya de sus templos coloniales. ¿Por qué? Pues porque lo que justifica la colonia es que, bueno, aquí no hay un Dios verdadero, ¿no? Chile y Río de la Plata. Tampoco fueron muy abundantes las españolas en Chile, ya que la conquista, al igual que ocurrió en el Perú, se produjo de forma tardía. Además, el territorio resultó ser muy pobre y con unos indígenas muy belicosos. En este contexto, un caso verdaderamente singular fue el de doña Inés Suárez, la compañera de Valdivia, de quien hablaremos en el último capítulo. Valdivia mandó también venir a España a María de Enciso y a Juana Jiménez antes de decidirse a importar a su mujer, doña Marina Ortiz de Gaete, que llegó a Chile cuando el conquistador ya había muerto. Otra española que aparece tempranamente y en la lista de los encomenderos es doña Catalina Díez. Aquí están los pobladores de Chile y del Río de la Plata. Estamos hablando de Argentina, de Sudamérica. ¿No? La colonia se va pues extendiendo y sus prácticas religiosas, ¿no? No es casual que esa misa se esté dando al aire libre. Los pobladores originarios para sus ritos se reunían al aire libre en las pirámides, ¿no? Las indianizadas. ¿Por qué India? Pues porque ya ven que el Babas de Colón cree que llega a la India, ¿no? Y mucho tiempo se populariza decir India. Entonces, como ven, el libro dice españolas en Indias, ¿no? O que si la Nueva España, o que si Indias, o que si está en esa transición, ¿no? En 1501, ven que les hablé. A la acción de carácter social de la mujer española en la colonización se sumó también la de aquellas mujeres cuya singularidad destacó en algunos papeles relevantes. Fueron las españolas con nombre propio que tomaron las armas y se hicieron soldados o dirigieron una gobernación. A su estudio antepondremos una diferencia sobre las mujeres indianizadas, a las que comúnmente se ha prestado muy poca atención. Aunque desconocemos su número, debieron ser docenas y solo algunas muy pocas lograron sobrevivir y ser rescatadas. El caso era muy frecuente. Una embarcación española que se dirigía de regreso a la península naufragaba en cualquier costa perdida y sus tripulantes, entre los que... Disculpe, me emociono con mis libros. Ay, perdón. A menudo iban mujeres, quedaban abandonados en la playa hasta que aparecían los indígenas y les daban muerte, los hacían esclavos o simplemente los integraban a sus comunidades, o sea que también a ellos les pasaba, ¿no? En otras ocasiones se trataba de centros de población asaltados cuyos supervivientes esperaban el mismo destino. O sea, como fuera, la mujer representaba en general un bien apreciable en las comunidades indígenas como fuerza de trabajo, y por ello era raro que se les diera muerte. Las desaparecidas pasaban así a convertirse en indianizadas. Uno de los primeros casos que se registran aconteció en 1511, cuando una embarcación que iba desde Santa María Antigua del Darién a Santo Domingo naufragó con 15 hombres y 2 mujeres. El navío se hundió en los Alacranes y los supervivientes se metieron en un batel que fue arrojado por las corrientes a la costa de Yucatán. Allí los indígenas los capturaron y sacrificaron a algunos españoles a sus dioses. Otros morirían a causa de las enfermedades. Finalmente las mujeres fueron obligadas a trabajar en la molienda y murieron también de agotamiento. No obstante, consiguieron salvar su vida. El famoso Jerónimo de Aguilar, quien informó de lo ocurrido a Bernal Díaz, y Gonzalo Guerrero, que prefirió seguir viviendo entre los nativos como cacique a tener que unirse a los huestes de Cortés. Qué interesante historia, ¿no? Porque llegan, naufragan, viven con los pobladores mayas. Este personaje fue bien interesante porque Gonzalo Guerrero obviamente sirvió de traductor, pero Bernal sí dijo: yo me voy con los españoles, que es la historia que tenemos por ahí, ¿no? Y a mí me van a pagar, yo me regreso con los españoles. Y Gonzalo Guerrero dice: no, estoy feliz con ellos, ¿no? Qué interesante. Otro caso muy famoso fue el de los supervivientes blancos, ¿no? Pero les enseño las imágenes de las indianizadas.
qué bonito está este libro, ¿verdad? Porque nos muestra, pues sí, ¿no? Cómo se van fusionando, digo, no estoy diciendo que haya sido una cosa bonita, pues obviamente fue una cosa súper difícil. Pero qué bonito libro que tiene una mirada distinta, ¿no? Una mirada alternativa a lo que normalmente vemos, campañas, a porrazos, ¿no? Mujeres en el olvido, ya saben, ¿no? Inés Suárez y María Estrada, dos mujeres soldado. La conquista a menudo convirtió en soldados a mujeres españolas y casi todos los grandes personajes de la misma tuvieron como compañeros de batalla a mujeres que lucharon con las armas en la mano. De entre todos los casos existentes hemos elegido a Inés Suárez, la compañera de Valdivia en la conquista de Chile, como prototipo. Si bien vamos a ver los casos más llamativos, como son las figuras de María Estrada, la mujer soldado de México, y la de Catalina Erauso, la monja alférez, quizá las más enigmática y apasionante de todas. Entonces es interesante qué onda con las mujeres, ¿no? Porque tú te las imaginas cocinando mole, ¿no? No, o sea, no, que no le digan, que no le cuenten, no, no es así, ¿no? Las mujeres saben repartir zamporrazos, Dios bien lo sabe. Doña Inés Suárez nació en Plasencia hacia el año de 1507, nada sabemos de su vida en España, salvo que contrajo matrimonio en Málaga, en 1537 embarcó en Cádiz, con dirección a las Indias en compañía de una sobrina de pocos años. Tras seguir un itinerario desconocido al borde de la nave del maestre Manuel Martín, arribó al Cusco, donde quizá conoció al que iba a ser su compañero. Como sabemos, Valdivia estaba casado en la península con Marina Ortiz de Gaete, quien según la costumbre permanecía esperando mientras su esposo buscaba la gloria en tierras americanas, pero doña Marina esperó en vano, pues cuando viajó a Chile su marido ya había muerto. La realidad es que la verdadera mujer de Valdivia en Chile fue Inés Suárez. Su relación dio motivo a no pocos comentarios e incluso tenemos el caso del cronista puritano Alfonso Góngora Marmolejo, que prefirió silenciar hipócritamente la relación entre el conquistador y la Suárez. Marino de Lovera, en cambio, nos ha proporcionado unos datos precisos sobre la importancia de esa mujer, a quien calificó de mucha cristiandad y edificación de nuestros soldados. Interesante, porque esta parte pues no la conocemos. ¡Auch! Miren la imagen, es terrible. ¿Qué tal? La doña Inés Suárez es mujer muy socorrida, que hace por todos, es muy bien quita de todos, fuera de la conversación que con Pedro de Valdivia tiene, es muy mujer honrada y de quien nunca se sintió otra cosa. Finalmente Diego García de Cáceres aseguró, tiene la dicha Inés Suárez por mujer cuerda y caritativa, porque durante el tiempo que este testigo la conoce, la he visto hacer mucho bien a los españoles, curarlos de sus enfermedades, darles de lo que ella tenía, la he visto así mismo fundar ermitas y adornar altares de lo que ella tiene allí. Inés Suárez se convirtió en la fiel guardaespaldas de Valdivia desde que supo de las intrigas contra el conquistador, promovidas por Pedro Sancho de Laos. Y es que no fue tan sencillo, la colonia, la conquista. Pues claro que hubo toda clase de pasiones humanas miserables entre gente miserable. Ya se me salió. Sí, porque si a lo que vienen es a depredar, sí o sí, a quitarles lo que no les corresponde, sí o sí, ¿no? Ya encontraron un pretexto en nombre de su Dios, bueno, pues entonces ya todo se vale, ¿no? Ya. Entonces, bueno, me parece un libro muy interesante que nos acompaña, más o menos nos ilustra una novicia espadachín, ¿no? Si esas monjas. Nada más es de 6 de la mañana a 12 del día, de allá para acá hasta De todos los casos que hemos ido viendo hasta ahora, quizá el más singular es el de Catalina Erauso, la monja alférez. Mujer misteriosa por su vida aventurera y sus inclinaciones a galantear a las damas, haciéndose pasar por hombre. Nos ha dejado una autobiografía de su existencia que podemos ilustrar con el cuadro que de ella pintó Pacheco. Interesado sin duda por la personalidad de esta mujer, la autobiografía comienza con estas palabras. Nací yo, doña Catalina de Erauso, en la villa de San Sebastián de Huicuspuzcoa en el año de 1585, hija del capitán don Miguel Erauso y doña María Pérez de Galárraga, naturales y vecinos de aquella villa. El relato tiene un error.
de 7 años en la fecha de nacimiento, pues Catalina nació en 1592, según reza su partida de bautismo. Su infancia estuvo presidida por el abandono de sus padres. Desde los 4 años convivió con las monjas del convento de las Dominicas de San Sebastián, el Antiguo. Aquí se las voy a poner. Retrato idealizado de Catalina Erauso, personaje capaz de seducir a las damas criollas y de participar en los episodios bélicos de la conquista. ¡Ouch! ¿Qué tal la monja se divertía? Y ustedes se creen los muy progres. ¿Qué tal la monja? Bueno, cuando ya era novicia tenía exactamente 15 años, tuvo un altercado con una monja, según ella misma nota. Ella era robusta y yo muchacha. Me maltrató de mano y yo lo sentí. Aquella misma noche, 18 de marzo de 1600, Catalina cogió a escondidas las llaves del convento y se escapó, gracias, mientras las monjas rezaban maitines. Su vida contemplativa había terminado, lo contó así: fui abriendo las puertas y emparejándolas, y en la última dejé mi escapulario y me salí a la calle, que nunca había visto, sin saber por dónde echar ni a dónde ir. Desde su libertad recobrada decidió encaminarse hacia Vitoria, y ahí, haciéndose pasar ya por mozalbete, entró al servicio del catedrático don Francisco de Serralta, a quien solo aguantó 3 meses, al cabo de los cuales cogíle unos cuartos y, concentrándome en 12 reales con un arriero que partía para Valladolid, partí con él. En la ciudad castellana se empleó como paje de don Juan Idiázquez bajo el nombre de Francisco Loyola. Sin embargo, Valladolid pronto se quedaría pequeño para los deseos de aventura que tenía Catalina, y decidió conocer otros lugares: Bilbao, Estella, San Sebastián. Finalmente decidió marchar a las Indias, donde las aventuras se prometían muchas y muy intensas. En efecto, Catalina embarcó en pasajes con rumbo a Sevilla en 1613 y de ahí se dirigió a Sanlúcar. Es que las mujeres son geniales. Les digo que siempre hay alguna inteligente que se salta la tranca, obvio, sí o sí. Rompen con todos los estereotipos. Su primer trabajo en América consistió en encargarse del servicio de un factor de las cajas de Panamá. Sin embargo, parece que esto no satisfacía sus deseos de aventura, y por ello cambió al factor Panamá por un mercader de Trujillo, Perú, un nuevo territorio mítico en el pasado que ofrecía todo un mundo de posibilidades. El riesgo y la aventura parecían caminar al lado de esta mujer. No debemos sorprendernos que naufragara en el barco que viajaba hacia Paita. Si bien Catalina pudo salvarse nadando, y de que, lejos de abandonar su primitiva idea, siguiera viaje hacia Hazaña, donde ejerció de tendero e inició su vida como espadachín, con resultados muy brillantes, aunque algunos trágicos, pues llegó a matar sin saberlo a su propio hermano en un duelo. ¡Au! Según nos cuenta ella misma, su faceta de espadachín no era vocacional, sino que le vino dada por un hecho cotidiano, aún en nuestros días. Había ido a presenciar una obra de teatro. ¡Wow! Esta mujer me tiene así impactada. Oh, por Dios. De alférez a monja. No. Su próximo destino estuvo en el presidio de Paicabí, uno de los más peligrosos, donde combatió contra los indígenas a lo largo de 3 años. En un ataque de los naturales mataron al alférez y capturaron la bandera. Catalina y 2 soldados de a caballo fueron a recuperarla, muriendo en la acción todos menos ella, que quedó gravemente herida. Yo, con un mal golpe en la pierna, maté al cacique que la llevaba, la bandera. Se la quité y apreté con mi caballo, atropellando, matando e hiriendo a infinidad, pero malherido y pasado de 3 flechas y de una lanza en el hombro izquierdo. En fin, llegué a mucha gente y casi luego del caballo. Se le nombró entonces alférez de la compañía del capitán Gonzalo Rodríguez, y durante 5 años desempeñó tal cargo. Incluso mandó la compañía cuando el capitán murió en Puré. Catalina era un verdadero soldado, como lo demuestra este párrafo. Me topé un capitán de indios ya cristiano llamado don Francisco Quispiguaucha, hombre rico que nos traía bien inquietos con varias alarmas que nos tocó, y batallando con él lo derribé del caballo y se me rindió. Yo lo hice al punto, colgar de un árbol. Se me sale mi vena feminista locochana esta mujer. Esta familia yo la conozco. Esta familia está en Coyoacán desde hace mucho tiempo. María Tadea González Manrique. 3 mujeres de la administración del Nuevo Mundo. Bueno, pues ya son la gobernadora de la isla Margarita.
Sí, es interesante, ¿no? Revisar la historia desde el mundo desde la mirada de las mujeres, ¿no? En 1575, al morir doña Aldonza de Villalobos, la gobernación pasó a su nieto, Juan Sarmiento de Villandro, hijo de su hija Marcela. Decididamente hasta la descendencia era por línea femenina en la isla Margarita, la gobernadora de la isla Margarita. El Nuevo Mundo no solo dio a conocer el insólito caso de la monja alférez, sino que también elevó a la categoría administrativa de gobernadora a dos mujeres, Aldonza Villalobos y Beatriz de la Cueva. Este hecho resulta impensable en el marco europeo, y a pesar de que la conquista tuvo carácter marcadamente machista, ante estos casos no nos cabe la duda de si tal carácter no sería más bien producto de la sociedad dominante española que de la misma América, donde las cosas tan extrañas fueron posibles. Doña Aldonza tenía... Es que no puedo leerles todo. Doña Isabel, como gobernadora interina, puso manos a la obra de recaudar fondos para comprar ganados, implementarlos y contratar hombres que fueran a asentarse en la isla. En 1535, doña Aldonza Villalobos cumplió 14 años y se casó con don Pedro de Sandoval, vecino de Santo Domingo. Se inició un pleito que concluyó en 1539, con la cual se ordenaba devolver todos los derechos de la isla Margarita a su gobernadora legítima, doña Aldonza, y desconocer las prerrogativas que habían logrado los vecinos de Cubagua. Doña Aldonza gobernó la isla Margarita a través de tenientes, pues siguió residiendo Santo Domingo y marchó luego a España, vecindándose en Madrid. Bueno, hay gobernadoras, la gobernadora de Guatemala,